Mi novio me fue infiel con mi mejor amiga del colegio. Pensó que saldría sin consecuencias. Matías entró a mi vida en marzo del año pasado. Lo conocí en una reunión de amigos en común. De esas reuniones donde nadie espera que pase nada y pasan cosas. No era el tipo más guapo de la sala, pero tenía algo, una presencia. Me escribió esa misma noche, un mensaje corto, directo, sin juegos. Me gustó eso. Empezamos a salir la semana siguiente y para mayo ya éramos pareja oficial en 12 meses. Un año completo de cumpleaños, de peleas pequeñas resueltas, de viajes cortos en fin de semana, de conocer a su familia, de presentarlo como mi novio con esa mezcla de nervios y orgullo que solo existe cuando realmente quieres a alguien. Elena y yo nos conocimos en el colegio cuando teníamos 15 años. Fuimos inseparables durante 2 años, de esas amistades intensas de adolescencia que se sienten eternas. Nos alejamos naturalmente cuando cada una tomó su camino, universidades distintas, ciudades distintas por un tiempo, vidas distintas, pero seguíamos en contacto. Las redes sociales hacen eso, te mantienen cerca de personas con las que en realidad ya no compartes nada, pero con las que sientes una falsa familiaridad porque ves sus fotos, sus stories, sus logros. La veía cada tanto. Cuando volvíamos a coincidir en la ciudad, la presenté a Matías en una salida de grupo en octubre una salida normal. Todos nos llevamos bien en nadie dijo nada raro. Nadie actuó de forma extraña, o al menos eso creí yo, porque mientras yo veía una noche normal entre amigos, ellos dos empezaron algo que duró meses. Me enteré un martes por la tarde, en una llamada que no esperaba. Fue Beatriz, una amiga de toda la vida, la que me llamó. Escuché su voz y supe antes de que hablara que algo estaba mal. Hay tonos que no mienten. Me dijo que necesitaba contarme algo, que lo había sabido hacía unos días y que había estado pensando cómo decírmelo, que lo sentía mucho y entonces lo dijo. Matías y Elena habían estado saliendo casi todas las semanas desde finales del año anterior. Salidas que yo no sabía, encuentros que él me ocultó, una relación paralela construida con cuidado, con mentiras cuidadosas, mientras yo vivía tranquila en la mía. Me quedé en silencio tanto tiempo que Beatriz preguntó si seguía ahí. Seguía ahí. Estaba sentada en el suelo de mi cuarto, con la espalda contra la cama, mirando un punto fijo en la pared, sin poder moverme. No lloré de inmediato. Eso es lo que nadie te cuenta del dolor real, Ana. Veces el primer impacto no duele, primero te congela. El llanto vino después, esa noche, sola, con la cara enterrada en la almohada para que mi compañera no me escuchara. Lo peor, lo que todavía me resulta más difícil de digerir, no fue la traición en sí, fue enterarme por mis amigas. Matías tuvo un año entero para decirme la verdad. Tuvo días, semanas, la oportunidad de mirarme a los ojos y decir: Ana Isabel, te debo una conversación. No lo hizo, me dejó vivir en una mentira durante meses, y la única razón por la que supe la verdad fue porque alguien más decidió que yo merecía saberla. Él nunca tomó esa decisión. Eso dice más de una persona que cualquier otra cosa. Lo llamé esa noche. No sé para qué, supongo que necesitaba escucharlo, necesitaba que hubiera alguna explicación que cambiara lo que ya sabía. No la hubo. Admitió todo, sin drama, sin demasiada emoción. Admitió que había salido con Elena, que había pasado cosas entre ellos, que había durado meses, y cuando le pregunté por qué, me dijo algo que llevo grabado a fuego en algún lugar del pecho, que fue lujuria. Así, con esa palabra plana y fría, a lujurian, como si eso explicara algo, como si esa palabra sola pudiera contener un año de mentiras y hacerlas más livianas. Le pregunté qué sentía por ella, y me respondió, con una calma que me revolvió el estómago, que era una amiga que le atraía sexualmente. Una frase en 11 palabras. Ese fue el resumen de los meses que destruyeron algo que yo consideraba real. No colgué el teléfono de golpe, no grité, hablé un rato más, sin saber muy bien por qué, y después simplemente dije que teníamos que hablar en persona. Quedamos para el día siguiente. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en todas las veces que él llegó tarde, en todas las veces que dijo que estaba ocupado, en todas las veces que yo noté algo raro y me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. No era paranoia, era intuición.
Y la había ignorado porque confiaba en Elian, porque lo quería, porque construí sobre esa persona una versión que resultó ser parcialmente ficticia. La tarde que nos vimos fue extraña de una manera que no sé bien cómo describir. Quedamos en una plaza cerca de su trabajo, un lugar neutral, sin historia entre nosotros, sin recuerdos adheridos a los bancos o a los árboles. Llegué antes que él y me senté a esperar con los auriculares puestos, pero sin música, solo para tener algo en las orejas que me diera la sensación de estar un poco más dentro de mí misma. Matías llegó puntual. Eso siempre fue una de sus cosas, la puntualidad. Me pareció irónico que en un año de mentiras hubiera mantenido esa pequeña coherencia. Se sentó a mi lado y me miró de una manera que no pude leer del todo. No era culpa exactamente, era algo más difuso, algo parecido a la incomodidad de quien sabe que tiene que pasar por algo incómodo y está esperando que termine. Hablamos durante casi 2 horas. Le hice preguntas que probablemente no debía haber hecho. De esas que cuando preguntas ya sabes que la respuesta va a doler y de alguna manera sigues necesitando escucharla. Quería saber cuándo empezó. Quería saber si hubo un momento en que pensó en decirme algo. Quería saber si mientras estaba conmigo pensaba en ella. Matías contestó todo con una honestidad que tenía algo de cruel en su simpleza. No buscó adornar nada. No intentó hacerse el arrepentido de telenovela. Respondió como alguien que ya procesó su parte y está listo para cerrar el capítulo. Eso fue lo que más me lastimó de esa tarde, que para él ya había terminado antes de que yo siquiera empezara a procesar que había comenzado. En un momento de la conversación le dije, casi sin pensar, que por favor no me rogara que volviéramos. Lo dije porque una parte de mí tenía miedo de que lo hiciera. Tenía miedo de que si lo hacía yo no iba a poder negarme, y yo sabía racionalmente que volver era lo peor que podía hacer. Él me miró con algo que no terminé de identificar, asintió y no lo hizo. No rogó. Y eso también dolió, de una manera distinta, porque en algún recoveco irracional del corazón, uno quiere que la persona luche aunque sepa que no debería volver a aceptarla. Cuando nos levantamos para irnos, me acompañó unas cuadras. Fue un tramo raro, casi normal, casi como antes, hablando de nada importante, caminando juntos por última vez, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. En la esquina donde nuestros caminos se separaban, se detuvo y me dijo algo que llevo dando vueltas en la cabeza desde entonces. Me preguntó si podía escribirme en unos 15 días para tomar algo, como si 15 días fueran suficientes para que yo procesara todo, como si después de 15 días yo fuera a estar lista para sentarme frente a él en algún bar y hablar con normalidad. No le dije que sí, Ann. Tampoco le dije que no. Creo que asentí con algo vago, una especie de ya veremos que ninguno de los dos presionó más, y después caminé sola hacia mi casa. Los primeros 3 bloques con los ojos secos y el estómago apretado, y al 4.º bloque empecé a llorar de una manera que hacía mucho no lloraba. De ese tipo de llanto que no tiene elegancia, que no se puede contener, que viene de algún lugar muy adentro, donde vive lo que uno realmente siente, cuando deja de controlarlo. Lo que descubrí en los días que siguieron fue algo que nunca esperé, aunque el proceso de soltar a alguien que todavía quieres tiene capas. La primera capa es la traición, la rabia, el asco. Eso ya lo había sentido. La segunda capa, que me apareció en esos días, fue más complicada. Fue el duelo por la versión de Matías que yo había construido. Porque uno no solo pierde a la persona real cuando termina una relación así. Pierde también a la persona que creía que era, al personaje que vivía en su cabeza, y ese personaje a veces es más difícil de soltar que el real. Elena desapareció de mis redes esa misma semana. La bloqueé yo primero, antes de que pudiera hacerlo ella, o antes de tener que ver su cara en mi pantalla sin estar lista para eso. No le escribía, no la confronté. No sé si lo haré algún día. Hay traiciones que vienen de afuera, de personas que no te deben nada, y esas duelen de una manera, y hay traiciones que vienen de adentro, de personas que compartieron algo contigo, y esas dejan una cicatriz diferente.
Elena era de las segundas. No éramos íntimas desde hacía años, pero compartimos algo real en otro tiempo, y usar eso como puerta de entrada a mi vida y a mi relación me parece una forma de traición que no tiene demasiado nombre, pero que se siente muy específica. Mis amigas estuvieron conmigo esa semana. Beatriz, Clara, Valentina. Me llamaban, me mandaban mensajes, vinieron a casa un miércoles con comida y sin preguntas, solo a estar. Son el tipo de amigas que una tarda años en entender que tiene suerte de tener. No me juzgaron, no me dijeron lo que tenía que sentir. Dejaron que yo fuera el desastre que necesitaba ser por unos días sin intentar apurarlo. Pero también me dijeron algo con claridad, aunque si volvía con Matías no me juzgarían, pero que no podían entenderlo. Que lo que había hecho no era un error de un momento. Era un patrón, meses de decisiones activas para mentirme, para mantener algo que sabía que me haría daño si lo descubría. Eso no se deshace con 15 días y un café. Eso requiere, si es que requiere algo, un trabajo que ellas no veían en él, y honestamente, tampoco yo. Pasaron los 15 días y Matías me escribió un mensaje corto, sin drama, preguntando si quería tomar algo esa semana. Lo leí 3 veces en lo dejé en visto, lo volví a leer a la noche, y en algún momento de ese proceso me di cuenta de algo que en el fondo ya sabía, pero que necesitaba que el tiempo terminara de enseñarme. Que el problema no era si quería o no quería verlo. El problema era para qué lo vería. Si lo veía porque lo extrañaba, eso era real, y lo reconocía, lo extrañaba. Extrañaba la versión de la relación que creí que tenía. Extrañaba dormir tranquila con alguien. Extrañaba tener a alguien que me escribiera en el medio del día sin razón. Extrañaba esa textura cotidiana que tienen las relaciones largas y que es tan fácil de dar por sentada hasta que desaparece. Pero extrañar algo no significa que recuperarlo sea posible, ni que recuperarlo sea bueno. A veces uno extraña cosas que no existieron del todo, versiones idealizadas de personas reales que tienen demasiadas grietas para sostenerse. No le respondí ese día ni al siguiente. Al tercero, le escribí algo breve aunque necesitaba tiempo todavía, que no sabía cuánto. Fue honesta esa respuesta. No fue un no definitivo, porque no me sentía lista para darlo, pero tampoco fue una puerta abierta. Fue simplemente la verdad de donde estaba parada. Lo que vino después, no lo esperé. Y acá empieza la parte de esta historia que me costó más semanas procesar porque involucra algo que no controlé, algo que sucedió sin que yo lo orquestara, y que tiene esa cualidad inquietante de las cosas que pasan solas, como si el universo a veces tomara decisiones que las personas no tienen el valor de tomar. Matías trabajaba en una empresa mediana de logística. Había estado ahí 3 años, era relativamente estable, tenía un buen puesto para su edad. Lo sé porque durante un año compartió esa parte de su vida conmigo en Los Compañeros. El jefe difícil, los proyectos, las aspiraciones. Lo sé con el detalle con que uno conoce la vida de alguien que quiere. Una amiga de Clara, que resultó trabajar en el mismo sector, me contó sin querer en una cena que había un escándalo en esa empresa, que alguien del área de ventas había sido descubierto filtrando información de clientes a una empresa competidora, que habían despedido a 3 personas, que el asunto se estaba complicando porque algunos de los involucrados estaban considerando acciones legales. No dije nada en esa cena, seguí comiendo, seguí conversando, mantuve la cara tranquila, pero por adentro algo se movió, porque el área de ventas era el área de Matías y porque recordé, en un destello de memoria involuntaria, una conversación que habíamos tenido hacía meses, una noche en su departamento, donde él me contó en tono de queja que en su trabajo había una presión enorme por conseguir ciertos contratos, que los métodos no siempre eran del todo limpios, que él no se metía en eso, pero que sabía qué pasaba. En ese momento lo escuché como escuchamos las quejas laborales de las personas que queremos, con atención parcial, con solidaridad automática, sin guardar los detalles. Ahora esos detalles volvían solos. No sé si Matías fue uno de los despedidos. No lo busqué activamente, pero 2 semanas después de esa cena, sus redes sociales cambiaron. Desaparecieron las referencias a la empresa. Su descripción de perfil, que antes incluía el cargo, quedó vacía. Una de esas señales que no dicen nada pero dicen todo. Y Elena,
que había desaparecido de mi vida de forma tan limpia, que había bloqueado sin confrontación ni escena. Elena apareció mencionada en un contexto que no esperaba. Fue Valentina quien me lo dijo. Con cuidado, con esa delicadeza que tienen las amigas cuando traen información que saben que va a hacer algún efecto. Elena había empezado una relación pública con alguien, un tipo que Valentina conocía de vista, un conocido de conocidos, y ese tipo, según Valentina, tenía fama de ser exactamente el tipo de persona que Matías era encantador. Inestable, con una historia de parejas que terminaban mal y sin demasiadas explicaciones. No sentí satisfacción cuando lo escuché, o tal vez sí sentí algo, y me avergüenza admitirlo, pero fue una satisfacción que duró exactamente el tiempo que tardé en pensar que ninguna de esas cosas me devolvía el año que perdí. Ni las noches que dormí mal, ni la confianza que me costó reconstruir. La vida de Elena no era mi responsabilidad, ni mi victoria. Era simplemente lo que le pasaba a ella, separado de mí, en un carril que ya no cruzaba el mío. Hoy hace 3 meses desde aquella llamada de Beatriz. 3 meses que en algunos momentos se sintieron como un año y en otros como una semana. El tiempo hace eso, cuando uno está procesando algo anse, estira y se comprime sin seguir ninguna lógica. A Matías no lo volví a ver, no en persona. Me escribió una vez más, unas semanas después del mensaje que dejé en visto, una sola línea que decía que esperaba que estuviera bien. No respondí, no porque lo odie, sino porque no tenía nada que decirle que le sirviera a ninguno de los dos. A veces el silencio no es frialdad. A veces el silencio es la respuesta más honesta que existe. Lo que sí pasó en estos 3 meses es que empecé a entender algo que tardé en ver, aunque el dolor que sentí no era solo por Matías, era también por mí, por la versión de mí que ignoró señales, por la versión de mí que perdonó cosas menores antes de esto, que ajustó sus límites, que eligió la comodidad de la estabilidad sobre la incomodidad de preguntarse si esa estabilidad era real. No me culpo con crueldad, porque eso no sirve de nada y porque nadie merece que le fallen, y es válido confiar en las personas que elegimos. Pero si me pregunto, con honestidad, ¿qué aprendí de esto sobre cómo elijo? ¿Sobre qué acepto? ¿Sobre cuándo escucho mi intuición? Y cuándo la silencio. La respuesta que fui encontrando es que la intuición estuvo ahí, yo la silencié, no porque fuera tonta, sino porque quería que funcionara. Y querer que algo funcione es completamente humano. El problema no fue querer. El problema fue que puse más energía en convencerme de que estaba bien que en revisar si realmente lo estaba. Hay algo más que pasó, y que incluyo acá porque forma parte honesta de esta historia y porque si alguien leyendo esto está en un lugar similar, quiero que sepa que este tipo de cosas suceden hace unas semanas. En una situación completamente accidental, me crucé con la hermana de Matías en el supermercado. Nos conocíamos bien. Durante el año que estuvimos juntos, su familia me trató siempre con cariño genuino. La hermana Gabriela se detuvo, me miró, y antes de que yo pudiera decir nada, me dijo que lo sentía, que sabía lo que había pasado, que no tenía forma de explicarlo de su hermano, porque ella tampoco lo entendía del todo, y que yo no lo merecía. No lloramos en el pasillo de un supermercado, aunque estuvo cerca. Nos dimos un abrazo breve. Ella siguió con su carrito. Yo me quedé parada un momento con una lata en la mano, procesando que a veces el cierre que uno necesita viene de los lugares más inesperados. No fue una venganza, no fue karma en el sentido espectacular que las redes sociales le dan a esa palabra. Fue simplemente la vida siguiendo su curso. Matías perdió algo que probablemente no sepa cuantificar todavía. Elena entró en una dinámica que, si lo que dicen de ese nuevo tipo es verdad, le va a enseñar algunas cosas de la manera difícil. Yo perdí un año, gané claridad, y estoy, despacio, reconstruyendo algo que es solo mío. Mi nombre es Isabel, tengo 24 años, y aprendí que hay personas que te enseñan más por lo que te hacen que por todo lo que te dan. Matías me enseñó mucho, no de la manera que esperaba. Pero Jan, si llegaste hasta acá, gracias por leer. Si estás en algo parecido, no tienes que decidir todo hoy. Solo tienes que seguir. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like y suscríbete. Acá subimos testimonios reales, historias humanas, emociones sin filtro. Activa la campana para no perderte nada. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Le darías una segunda oportunidad o cerrarías la puerta para siempre?
Comparte este video con alguien que necesite escuchar que no estás sola solo. A veces una historia ajena nos ayuda a sanar la nuestra. Nos vemos en los comentarios. Gracias por estar acá.